caballero prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador. Que jamás supo tu mano, ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas, solo quedó la prisión. ¿Cómo andan? Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Juani, ¿cómo andás? Debo. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual. Que Sí, en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación. La nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos que jugándose el destino da la vida por Perón. Perfecto. Juancito, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Hoy vamos a tocar temitas económicos, para variar. Porque bueno, se está yendo la cuarentena y vamos a iniciar un nuevo proceso de post-cuarentena y tenemos que estar atentos a lo que nuestra doctrina nos dice. ¿Por qué este tema? Bueno, es importante el tema de la independencia económica, más en este momento con el tema del dólar, con el tema de la industrialización, con gran variedad de aspectos de nuestra situación compleja luego del macrismo. Y también es interesante retomar el tema de las tres banderas porque cada vez hay como un movimiento dentro de los nuestros, ¿sí? Porque el oligarca es oligarca, el gorila es gorila y punto. Y se acabó. Ahora, entre los nuestros existe como una especie de desconfianza a las ideas de Perón, a nuestros principios, a nuestro modelo argentino. Dicen que no sirve. Dicen que las ideas de Perón no sirven, que son viejas, que lo que se hizo en el 60 hoy no se puede hacer. Y creo que hay que interiorizarse en el tema
y darse cuenta que los problemas que había en el 40, en el 50, en el 60, en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, 2010 y 2020 son los mismos. Son los mismos. Cambian los actores, van evolucionando, hay nuevos elementos, pero en el fondo es lo mismo. Hay un imperialismo no colonialismo puse. Hay un imperialismo que somete a los pueblos a través del método del neocolonialismo, no neocolonialismo. Que somete a los pueblos a través de la economía, fundamentalmente. Ahora Perón nos va a explicar magníficamente cómo es el proceso histórico y cómo debemos encarar un análisis de situación actual para no perdernos en la maraña de coyuntura y de pelotudeces que se pueden llegar a decir respecto al peronismo, respecto a su doctrina, respecto a sus planificaciones. Neocolonialismo. Claro, colonialismo necochense, sí, Tolito. Pero, ¿cómo andás? Bueno, a ver, vamos a arrancar con una pequeña frasecita de Perón que está por acá. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy con independencia económica, Tani, ¿cómo andás? Neocolonialismo y liberación nacional. Vamos a buscar acá. Cuando en 1943. Aguanten que busco una frasecita porque a veces nos confundimos, ¿no? Aplaude la gente, se escucha para el ojete, pero después escúchenlo. No somos un país imperialista. No somos un país imperialista. Tampoco queremos entrar en la lista de los satélites. Pero tampoco queremos entrar en la lista de los satélites, dice. Ahí lo aplaude. More, ¿cómo anda? Fede, Fefe. Escuchen bien. Deseamos la salvación de la civilización cristiana de Occidente. Pero sabemos que buscamos la salvación de la sociedad cristiana de Occidente. Deseamos la salvación de la civilización cristiana de Occidente. Pero sabemos que el capitalismo ni es cristiano ni es civilización. Pero sabemos que el capitalismo ni es cristiano ni es civilización, dice el general Perón. Así que cuando nos vengan a decir que el justicialismo tiene que seguir el camino del capitalismo, arranquemos con esta frase que escuchamos de que el capitalismo no es ni cristiano ni es civilización. Grábense la frase de Perón. Ahora Perón nos va a enseñar con un poquito más de teoría esta cuestión. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Las soluciones para el país son peronistas y quienes no lo comprendan girarán el vacío. ¿Sí? Arrancamos fuerte. Las tres banderas, la esencia, los principios, nuestra guía. Nosotros hemos elegido para nuestra doctrina tres banderas que son fundamentales para la vida nacional: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, puestas al servicio de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la nación. Al fijar esos objetivos, hemos determinado una doctrina alrededor de esas premisas fundamentales. Vamos de nuevo. Tres banderas, tres conquistas que debemos hacer para obtener nuestro objetivo estratégico: la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. ¿Sí? Ahora, alrededor de esas tres banderas vamos desarrollando una doctrina. ¿Qué hay que hacer con la doctrina? Actualizarla. No es que no sirve lo de Perón en los 60, en los 70. Hay que sacar todas las verdades, todos los principios que utilizó en esa época y ver si los actores siguen siendo los mismos. En el 40, en
En el 40 eran los mismos actores, en el 50, 60, 70, sí. Pero fueron cambiando un poco la imagen y fueron evolucionando. Entonces, los objetivos en política interna: lograr la unidad espiritual y felicidad del pueblo, grandeza de la nación. En lo económico, reemplazar el sistema económico capitalista. Repito, reemplazar el sistema económico capitalista por el de economía social. En lo social, propender el bienestar del pueblo y desterrar el egoísmo y la explotación. Política externa: sostener el principio de nacionalidad, la igualdad jurídica de los estados y la soberanía nacional. Eso es una síntesis espectacular de lo que busca el justicialismo peronista. Así que para fundar su independencia económica, para los argentinos, para fundar su independencia económica, empecé a dársela a cada ciudadano de la República. Para fundar su justicia social, empecé por hacerle sentir a cada argentino, hasta la médula del alma, la suprema dignidad que nos iguala a todos, mediante la destrucción de todas las injusticias que nacen de la explotación. Para fundar la soberanía política, le di a cada argentino la libertad individual en el goce efectivo de todos sus derechos, que surgen de la dignidad que únicamente puede disfrutar los hombres económicamente liberados por la justicia social cuando se realiza como lo hicimos nosotros. ¿Sí? Son tres banderas que están completamente entreveradas y que tienen mucho que ver con la realidad de cada persona humana que vive en esta comunidad. ¿Sí? Entonces, ningún argentino puede estar en contra de estas tres banderas sin que lo podamos considerar un traidor a su propia patria. ¡Ja! Ojo. Juan Pablo Gómez. Imperialismo. Vamos a tocar conceptos. El mundo está dividido en dos grandes imperialismos: el imperialismo capitalista y el imperialismo comunista. Se están disputando el poder. Están como los buitres, peleando cerca del cadáver para ver quién se va a comer primero de los dos. El justicialismo ha nacido como una fuerza nueva que no quiere intervenir en el festín de los buitres. Ojo. Sino trabajar honrada y sinceramente para que la clase trabajadora deje alguna vez en el mundo de sufrir la miseria, la explotación y el escarnio a que ha estado sometida. Fíjense que esta frase creo que es del 48. ¿Cambió mucho el mundo? No, cambiaron los actores. Hoy tenemos al imperialismo capitalista, un poco en decadencia, el de Estados Unidos, y al imperialismo comunista. ¿Qué quién es? La China, los chinos. ¿Sí? No cambiaron. Cae la Unión Soviética, sube China, ya estaba todo programado eso. Los grandes monopolios financieros y económicos ya habían elegido después. Andaba mal el teclado, sí, sí. Los monopolios económicos ya tenían al nuevo imperialismo conformando esa dualidad dialéctica. Capitalismo comunista, comunismo. Cae la URSS, sube China. Entonces, el justicialismo nace como una fuerza nueva, tercera posición, ¿sí? Tercer mundo, países que se quieren liberar de los imperialismos. Ha nacido como una fuerza nueva que no quiere intervenir en el festín de los buitres, sino trabajar honrada y sinceramente para que la clase trabajadora deje alguna vez en el mundo de sufrir la miseria, la explotación y el escarnio a que ha estado sometida. Entonces, nuestra lucha contra el imperialismo y contra el colonialismo y contra los monopolios internacionales, que son los instrumentos de ese imperialismo, repito, que son los instrumentos de ese imperialismo, por una independencia económica. Permitirá que el día que ello esté consolidado, cada argentino tenga unos cuantos pesos en cada bolsillo. ¿Sí? Entonces, miren cómo plantea... Martín, ¿cómo andás? Miren cómo plantean nuestros enemigos: imperialismo, colonialismo y monopolios internacionales. Ahí ya tenemos tres elementos para saber quiénes son los que nos someten. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver quién es el imperialismo, cómo es el método neocolonialista al que nos están sometiendo y cuáles son los monopolios internacionales que están teniendo preponderancia en este siglo XXI. Entonces, el camino es convertir a todos los oligarcas del mundo y hacerlos pueblo. ¿Sí? De nuestra clase y de nuestra raza. ¿Cómo? Haciéndolos trabajar para que integren la única clase que reconoce Perón, la de los hombres que trabajan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo es la gran tarea de los hombres, pero es la gran virtud.
cuando todos sean trabajadores, cuando todos vivan del propio trabajo y no del trabajo ajeno, seremos todos más buenos, más hermanos, y la oligarquía será un recuerdo amargo y doloroso para la humanidad. Entonces, el imperialismo vive de los países que trabajan, los explota. Entonces, entrando a la cuestión del imperialismo y de la explotación, vamos a entrar a un tema neurálgico que mucho se habla hoy en día, de capitalismo con justicia social. No, lo dijo Perón, el capitalismo no es ni civilización y no es cristiano. ¿Sí? ¿Cómo Soronga va a tener justicia social el capitalismo? Si la justicia social el concepto de justicia social fue creada por un monje jesuita en el siglo XIX, un monje neotomista, ¿sí? En el cual, en esa línea histórica, se creó la Rerum Novarum y la 40º Anno, base esencial de la doctrina peronista, el tomismo, el neotomismo y las dos encíclicas papales en las cuales nosotros nos basamos. ¿Qué se opone al capitalismo? Se recontra opone al capitalismo. Entonces, ¿cómo miércoles va a existir el capitalismo con justicia social? ¿O cómo va a existir justicia social sin cristianismo, sin la filosofía cristiana? Ojo, sigamos. El capitalismo no es otra cosa que el capital deshumanizado, que no tiene otro afán que el de crecer a costa de cualquier cosa, aún a costa de la explotación del hombre. Ojo. El capitalismo solo tiene por finalidad aumentar el capital. Dinero, dinero y más dinero, dice Evita. La economía y por lo tanto el bienestar social estaba subordinada al valor del dinero. Y este constituía el primer dogma inviolable de la economía capitalista. Fíjense hoy cómo estamos con el tema del dólar. Nosotros invertimos aquella escala de valores y decidimos que el valor del dinero debía subordinarse a la economía del bienestar social. Desatamos nuestro peso de su sagrado respaldo en oro. En aquella época estaba con el oro, después, ahora la economía está respaldada en dólares. Siempre hay un respaldo del imperialismo que te tiene ahí agarrado de las tarlipes, ¿no? Y va a volver el oro, ojo. Así que tengámoslo en cuenta el tema del oro. Pero fíjense que rompe con la concepción capitalista, en el cual toda la economía estaba subordinada al valor del dinero, e invertimos esa escala de valores. Invertimos la escala de valores. Y respecto a los capitales, no son ni buenos ni malos. Las condiciones en que operan, sí. Hay que establecer reglas del juego que ayuden a nuestra capitalización sin hipotecar nuestra soberanía. El que acepte nuestras leyes tendrá seguridad para sus inversiones. Y nuestras normas jurídicas darán a nuestro pueblo, a su vez, la seguridad de que no perdamos nuestro poder de decisión. Ojo, es muy importante. En esa época, recordemos que en 1949 estaba la Constitución, que en el primer y segundo gobierno de Perón estaba la Constitución de 1949, en el cual estaba el artículo 40, ¿sí? El artículo 39 y el artículo 38, en el cual la propiedad privada no era inviolable, que hoy, con esto de las usurpaciones, más de uno salió a decir que la propiedad privada es inviolable. Eso es una concepción liberal, que no es nuestra. Y la otra es que el capital, humanizar al capital, y el capital está al servicio de la economía, que es esa economía que está en función social, o sea, para el bienestar social. Entonces, hay que imponer las condiciones para que los capitales se radiquen. Y después, en el año 53, estuvo la ley de erradicación de capitales, en el cual Perón le permitía llevarse las ganancias, el equivalente a lo que tenían invertido de capital en la Argentina. Sí, algún día de esto lo vamos a tocar, es sumamente importante. Me olvidé de poner el ejemplo que explica, pero bueno, lo que decían era que explicaban todo el fenómeno de descapitalización del país, de que venían las empresas, se radicaban y se las llevaban todas. ¿Sí? Así era la función, y así nos iban descapitalizando a nosotros, porque venían y se llevaban todas las ganancias,
pero de una manera terrible. Así como en la época de Macri se llevaron todo el préstamo que nos dio el FMI y espero que investiguen esa deuda y no que aceptemos y la paguemos. La justicia social exige que ese dinero sea distribuido, como decía el entonces coronel, equivalentemente que gane el capital, pero que el capital sea útil al hombre, al obrero y a la familia. Esa redistribución que ejerce la justicia social. El capitalismo tiene su propio fin, el dinero. El justicialismo tiene su fin en el hombre. Ahí está la esencia de una y otra concepción. Ahí está la gran diferencia. En la Argentina justicialista podrá haber capital, pero no capitalismo. Repito, en una Argentina justicialista podrá haber capital, pero no capitalismo. Concepto: colonialismo, neocolonialismo. Nuestro sistema se basa en una premisa absolutamente justa, que tiene dos capítulos simples y claros. Las economías de los países coloniales se han caracterizado por estar al servicio del capital, y nosotros queremos lo inverso, el capital al servicio de la economía. McNamara, esta es una frase de los años 70, que dice: McNamara es un funcionario de los Estados Unidos y del Banco Internacional. En suma, ¿cuál es la política de esos señores? Nosotros deberíamos parar nuestro progreso y ser solo pastores y agricultores. ¿Recuerdan cuando Macri decía que teníamos que ser el supermercado del mundo? Solamente vender vacas, la carne de la vaca y los granos. Y todo el tema de la industrialización, abrir los mercados, el país se desindustrializa. ¿Y qué queda? Un país de pastores y agricultores. Entonces, no fue improvisación el gobierno de Macri. Hay una planificación imperial con el método del neocolonialismo. Es indudable que un pueblo con una gran industria que satisfaga sus propias necesidades y consiga con ello su libertad económica, ya deja de ser un buen candidato para la colonia. ¡Ja! Ahí está la papa. El tema de la industrialización. Tenemos que tenerlo muy, pero muy en claro. No tan solo la agricultura es importante, sino también el tema de la industrialización. Ahora, modelo argentino para la descolonización. En este planteo vimos lo que es el imperialismo, vimos el método neocolonial para la penetración y el sometimiento del pueblo, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que entender es que para salir de esa situación no se sale solamente con la voluntad de querer decir, bueno, nos liberamos. No. Tiene que haber una planificación importante porque el imperialismo también planifica 100, 200, 300 años. Y para desandar ese camino de neocolonialismo, nosotros tenemos que tener una planificación. Perón en un primer momento lanza una doctrina y la ejecuta. Y ese pueblo vive la realidad de esa doctrina. La ve, la siente y la vive. Por eso amó a la doctrina y por eso siempre eligió a Perón como su conductor. Aunque estuviese a 12.000 kilómetros de distancia o aunque estuviese 18 años exiliado. Perón volvió y el pueblo lo seguía queriendo igual o más que el primer día, que el 17 de octubre de 1945. Entonces, no solo es voluntad, sino también se necesitan ideas, se necesita. Después de la doctrina y después de un par de actualizaciones doctrinarias, Perón nos da la última actualización doctrinaria, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. ¿Sí? El modelo es la base para armar un proyecto, para armar planes quinquenales, planes trienales o lo que se les cante. A mí me gusta decirle el modelo argentino para la descolonización. Porque hay que meter de nuevo el concepto de neocolonización.
Hay que meter nuevamente el concepto de tercera posición, de tercer mundo, de imperialismo. Nos han eliminado en esta guerra semántica, nos han eliminado ciertas palabras que nos hacen una concepción muy acotada cuando leemos la realidad mundial. Si no tenemos claro el concepto de imperialismo, si no tenemos claro el concepto de neocolonialismo, de monopolios transnacionales, y así vamos andando un camino y vamos descubriendo a los actores del sometimiento imperial, ¿sí? La banca internacional, la oligarquía financiera internacional. Entonces, en esta batalla semántica, que es la base de esta guerra que estamos haciendo, bueno, acá plantean, usamos categorías ajenas a nuestros intereses, o no, efectivamente, sí, sí. Nos meten categorías y empezamos a hablar pelotudeces que no tiene sentido en la realidad concreta. Entonces vienen con unos modelos sumamente teóricos e intelectualizados y nos van haciendo perder de vista lo que es posta. Que somos que nos neocolonizan a través del imperialismo financiero, económico. Nos agarran de todos lados. En este momento somos una colonia en disputa, una neocolonia en disputa entre el imperialismo yanqui y el imperialismo chino. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, para la descolonización, para la liberación, necesitamos un modelo, necesitamos una doctrina actualizada a la realidad de este pueblo. El modelo argentino sirve como base para hoy armar otro modelo argentino, sí, efectivamente, pero hay realidades y necesidades en esta época, en este presente, que tienen que ser satisfechas por ese modelo argentino. No podemos sacar el modelo de hace 40 años, pero sí lo podemos usar como fundamento. Así como Perón no utilizó la doctrina del año 45-46. Perón, cuando volvió, creó el modelo argentino, basado en la doctrina, obviamente. El modelo argentino tiene todos los principios de la comunidad organizada, tiene todos los principios de la doctrina peronista. ¿Sí? Tiene todos los principios del justicialismo, pero bueno, utiliza un lenguaje más moderno, más sintético, más simple, y lo encara todo de otra manera. Para poder establecer un equilibrio, para que no haya explotación, para que la libertad no llegue al grado de servir para humillar y tiranizar a la mayoría de la nación, es preciso establecer un sistema, pues la servidumbre moderna, repito, pues la servidumbre moderna, la verdadera Inquisición moderna y los esclavos modernos, lo son de orden económico más que de ninguna otra naturaleza. No hablemos de esclavitud política, que ya no existe en casi ninguna parte del mundo. No hablemos de la esclavitud humana, que ha sido abolida por todos los pueblos de la tierra, pues la esclavitud ahora ha nacido en el campo del trabajo, en el campo de la explotación del hombre, en el orden económico. Retomando, en el campo del trabajo, ¿sí? La explotación del hombre. Acá tenemos que reivindicar una cosa que muchos se olvidan, la gran mayoría cuando hablan de peronismo se olvidan, el sindicalismo peronista. La Argentina hoy, sin los sindicatos, nos neocolonizan en 32 segundos. Los sindicatos es la última línea de defensa que tenemos los peronistas, los trabajadores, la dignidad de los trabajadores. Hay errores, infinidad de errores. Hay infinidad de errores. Pero que se tienen que reparar esos errores. Pero no dejar de lado el sindicalismo. Muchos de los que dicen que el peronismo murió el 24 de marzo de 1976 o murió el 1 de julio de 1974 con la muerte de Perón, se olvidan del sindicalismo, pedazo de animales. Seguimos. Entonces, de nada vale la independencia política si somos esclavos económicamente. No hay remate. No hay economía libre. No hay economía libre. La dirige el Estado o la dirigen los consorcios financieros internacionales. Es el patriotismo el que decide la elección. No hay economía libre.
Yo he hecho por mi pueblo cuanto podía hacer. Recibí una colonia y les devuelvo una patria justa, libre y soberana. Para ello hube de enfrentar la infamia de todas sus formas, desde el imperialismo abierto hasta la esclavitud disimulada. Fíjense, esto lo dice Perón después del derrocamiento, después del nefasto 16 de septiembre de 1955, que hoy se cumplen, no sé, 75 años. Pero bueno, hoy se conmemora esa fecha, que la semana que viene va a haber una clase especial para el 16 de septiembre explicando por qué lo derrocaron a Perón. Pero fíjense lo que dice: recibí una colonia y les devuelvo una patria justa, libre y soberana. Un pueblo consciente de la justicia social, de la libertad y de la soberanía. Y un pueblo solidario a través de los sindicatos justicialistas, ¿sí? Con conciencia social, con conciencia individual. Un pueblo, digamos, despierto. Despierto de su dignidad y despierto de la dignidad de ese pueblo. Y para finalizar, Perón nos deja el ser o no ser de la nación argentina. Mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestros países: neocolonialismo o liberación. Este es el ser o no ser de la nación argentina. Neocolonialismo o liberación. No hay punto intermedio. Dentro del neocolonialismo podemos ver pequeños matices entre colonia próspera, que sería la colonia privilegiada, que pueden comer más de una vez por día, con una colonia miserable que ya no es ni tercer mundo, es 19º mundo. Ahora, nosotros estamos buscando un lugarcito dentro de ser una colonia privilegiada. No, nosotros los justicialistas, basado en nuestra búsqueda, lo que queremos es la liberación de nuestro pueblo. Es esa la clave. ¿Cómo nos liberamos? A través de la Unión Nacional, a través de la conquista de las tres banderas. ¿Para qué conquistamos las tres banderas? ¿Para ganar las elecciones? No. Conquistamos las tres banderas para la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Es esa la clave. Es así de simple el peronismo. Ahora, ¿qué le pone complejidad a todos estos análisis? La realidad misma, la realidad de nuestro pueblo, la realidad del contexto geopolítico mundial. Ahí está la complejidad. Y está la complejidad en hacer el análisis y en buscar las soluciones para los problemas que tenemos, basado en nuestros principios. Ahí tiene que haber un laburo sumamente importante por parte de los peronistas. Volver a las fuentes, volver y ver cómo Perón hizo la revolución. Comprender cuál es el proceso histórico y dónde estamos parados. Si no entendemos de que Perón recibió una colonia y entregó en el 55 una patria justa, libre y soberana, no vamos a entender absolutamente un carajo de los procesos históricos. Si negamos al imperialismo, y bueno, estamos cagados. Si negamos los procesos de neocolonialismo, y estamos cagados. Si creemos en el libre mercado, más todavía. Es esa la clave. Volver a los conceptos originales, que nos dé la magnitud de lo que está sucediendo. ¿Hay dos imperialismos en pugna? Efectivamente, hay dos imperialismos en pugna. Como en la época de Perón. El 44-45. Antes eran los soviéticos y los yanquis, y ahora son los chinos y los yanquis, que se están tiroteando fortísimo. Y en el medio las batallas comerciales, la guerra en Medio Oriente. Es algo muy complejo. Sí, revolución. Esa es la clave. Bueno, ya ver todo esto y analizarlo de esta manera ya es una revolución, es un cambio. Está saliendo de esas concepciones imperialistas o del mismo imperio que te da elementos para que analices la realidad según sus valoraciones o según sus paradigmas.
Y ahí te encorsetan la cabeza. Y nunca vas a ver que tenés una bota en la cabeza y que te están recontra explotando. A través del imperialismo del dólar, a través de la deuda externa, a través del afano que hacen los monopolios internacionales con la fuga de capitales, con la apropiación de nuestras riquezas. Artículo 40 de la Constitución Nacional. Constitución Nacional Justicialista que todavía sigue vigente. Pero bueno, tenemos que volver, tenemos que leer entre líneas la realidad, porque nos quieren ocultar. Es el famoso imperialismo invisible al que siempre nos someten. No se muestra el neocolonialismo tiene un nuevo paradigma, que es el del imperialismo invisible. No te invade, está ahí pero no lo ves. ¿Por qué? Porque te manejan los medios, te manejan la información. Se esconde. Y cuando un gobierno lo descubre, bueno, le dan una flor de patada en el culo. Imagínense más si se libera de ese imperialismo, como hizo Perón. Entonces, bueno, esto de lucha por la liberación son avances y retrocesos. Avances y retrocesos. ¿Sí? Lo que hizo Perón fue un avance aceleradísimo. En 9 años dio vuelta al país. Ahora, hemos tenido gobierno de retroceso y gobierno de avance. ¿Sí? Alfonsín fue retroceso. Menem fue retroceso. Duhalde, Néstor, Cristina fue avance. ¿Sí? Macri no fue retroceso. Nos tiramos al abismo así de cabeza. Y ahora estamos viendo cómo salir de este momento. Así que muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o algo, hay que impactar contra el sistema, dice. Sí. Hay que primero tenemos que engancharnos y empezar a analizar y ver dónde estamos parados, qué ideas tenemos, cómo ordenarnos. Es muy importante la organización. Acá no. Cagamos, cada 3 clases aparecen 2 de organización. Es muy importante el tema de la organización, pero todo tiene que estar alrededor de una doctrina, alrededor de un modelo. Tenemos que... Eve, te quedan 20 minutos, me dice. No, estoy haciendo las clases más cortas para no saturar, porque es información muy pesada. Entonces, vamos a hacer clases de 25 minutos, 30 para que no se nos explote la cabeza y nos vayan quedando bien el tema de los conceptos. Igual para la próxima, bueno, no, la próxima vamos a ver el tema del 16 de septiembre, explicar explicar un poco el derrocamiento de Perón y después volvemos al tema de independencia económica y vamos a hablar del plan trienal, que es sumamente interesante. Es más, el plan trienal que aplica Perón, que lo presenta en diciembre del 73 y lo empieza a aplicar a partir del año 74, es sumamente interesante. Las cosas que dice, las cosas que plantea y las cosas que hace, no tuvo mucho tiempo para hacer, pero es muy, muy interesante y nos va a dar muchísimas ideas para aplicar en la realidad que estamos viendo hoy, porque pasaron 40 años desde que presentó el plan trienal, pero las cuestiones y las problemáticas siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Así que vamos a ir metiéndonos de a poco. Ya habíamos visto el tema del modelo argentino, nos vamos a ir metiendo de a poco en el tema del plan trienal. Cuestiones concretas. Y después vamos a retroceder e ir a los planes quinquenales. Vamos a hacer todo al revés de cómo en general se tratan estos temas. ¿Por qué? Porque el plan trienal lo vamos a comprender muchísimo más
que los planes quinquenales, porque los planes quinquenales prácticamente construyó un país de la nada, Perón. Ahora, el plan trienal es retocar ciertas tuercas y ciertos engranajes del país para que se reactive. Entonces nos vamos a sentir muchísimo más identificados con el tema del plan trienal. Obviamente que los planes quinquenales fueron una monstruosidad, pero lo vamos a dejar para más adelante porque me parece que es mucho más relevante el tema del plan trienal. Tengo algún PDF para ir leyendo. Sí, tengo un mapita conceptual que explica el tema de la primera parte del modelo argentino. Sí, les puedo pasar el modelo argentino. Si lo quieren, está en formato digital. Así que igual es re simple. Lo que podrían escuchar, acá que me está pidiendo un PDF, pueden buscar en YouTube. eh, Pongan discurso de Perón ante la Asamblea Legislativa 1 de mayo de 1974. Pongan 1 de mayo de 1974, discurso de Perón ante la Asamblea Legislativa. Ahí presenta el modelo argentino, son 40 minutos, 50, es magistral. Magistral la presentación del modelo argentino. Así que yo creo que antes de leer el modelo argentino, escuchen ese discurso que es un disparate. Y ahí explica cuestiones de cómo armar un modelo argentino y el porqué del modelo argentino. Que él lo expone. Claro, escribilo ante la Asamblea Legislativa. Que ahí expone el porqué del modelo argentino. Es muy, muy interesante. Además, Perón, un bicho, le cambiaba el nombre. Era lo mismo que la doctrina. Lo que pasa es que le cambia el nombre, lo organiza de otra manera. Es como que lo va haciendo evolucionar al presente de ese momento en el que está viviendo. Tenía una cuestión muy evolucionista y de progreso, pero no se quedaba anclado en los años 40 y volvía con la Constitución del 49, volvía con la doctrina. No, 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 las dejaba ahí porque la Constitución del 49 era de otra época. Necesitaba una Constitución más actualizada con la realidad del pueblo en 1974. Por eso, eh, antes de morirse, bueno, ya tenía planificado el tema de la reforma constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que reformar la Constitución? ¿Eh? Porque la Constitución de 1853 es una Constitución que funda el neocolonialismo, digamos, lo legaliza el neocolonialismo. Es una Constitución liberal y capitalista. Y la Constitución que tenemos ahora está basada en esa. Y en la reforma del 57. Y en la reforma que hizo la NUCE. Entonces, ¿cuál es nuestro sistema? ¿Qué orden estamos viviendo? ¿Estamos viviendo un orden liberal? ¿No? Si estamos basados en la Constitución de 1853. Hay muchos temas de la Constitución de 1994 que han quedado ahí en cuestiones muy polémicas. Por ejemplo, el hecho de que los tratados internacionales estén al nivel de la Constitución o por arriba de la Constitución. ¿Dónde está la soberanía política? ¿Acaso no tenemos legisladores que puedan hacer una legislación acorde a la realidad de nuestro pueblo, que tiene que venir un organismo supranacional bancado por privados y que nos bajen esos tratados? Polémico. Polémico. Polémico, polémico. Está bien. Hay muchos tratados que son espectaculares, pero tendrán que pasar por nuestros legisladores, que son elegidos por el pueblo. ¿Cómo carajo nos van a mandar desde afuera leyes? ¿Quién carajo los eligió? A los de la ONU. ¿Nosotros los elegimos? No. Pero bueno, todos esos organismos, la Organización Mundial del Comercio, la ONU, la OMS, son, digamos, la base del gobierno mundial. Ya tienen
los diferentes ministerios. Falta consolidar el Estado y el gobierno mundial, pero ya casi está. Es así, es así. Lo dijo el Papa Pío no sé cuánto, ahí en el 55, que decía la ONU va a servir, sí, en el 1956. Dice que la ONU va a servir como base para armar el nuevo gobierno mundial. Es la fase que se viene, la fase universalista. Por eso Perón nos dice que mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestros países, neocolonialismo y liberación. O se arma el gobierno mundial que somete a todos los pueblos del mundo, o se forma como una suerte de comunidad de naciones, una comunidad organizada de naciones. Esa es la concepción política a nivel global del justicialismo. Una comunidad organizada de naciones. Es más, están las 20 verdades de la política internacional peronista, que más o menos hace un planteo de cómo tiene que ser la convivencia entre los diferentes países. Bueno, modelos semigringos, sí. Sí. Estamos sumamente invadidos por los gringos en lo económico, político, social, legal, todo. Bueno, gente, muchas gracias por estar. Las clases van a ser más cortitas, así no se aburren tanto. Y bueno, siempre voy a dejar un margen de 10-15 minutos para que hagan preguntas. Lean a Perón, vean a Perón, busquen por YouTube, está repleto de discursos de Perón, de entrevistas a Perón. Vean una entrevista que le hacen cuando era presidente en 1974. 3 periodistas le hacen una entrevista. Es genial, dura como 1 hora 20. Es genial, es una locura esa entrevista. Y ahí explica cómo iba a armar el gobierno y cómo iba a ser para organizar a las organizaciones libres del pueblo, cómo se iban a integrar al gobierno para gobernar y gobernar el conjunto el conjunto del pueblo a través de sus representantes. Es muy interesante. Así que lean a Perón, lean, escúchenlo, pero hay que informarse, porque nos están atacando permanentemente por todos lados, a través de los noticieros, de los libros, de los intelectuales, de todo, y nos quieren vender pescado podrido para que nos pongamos a discutir pelotudeces y no discutamos lo concreto que es nuestra realidad y nuestro ser o no ser nacional. ¿Somos colonia o somos una patria justa, libre y soberana? Es así. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Nos estamos viendo el próximo miércoles a las 23 por este mismo canal. Muchísimas gracias. Nos vemos.